Complejo de Jonás, Abraham Maslow. El norteamericano Abraham Maslow, uno de los padres de la psicología humanista y transpersonal, en la década de 1960 acuñó esta expresión describiendo aquel fenómeno por el cual, al igual que tememos lo peor de nosotros, tememos también a lo mejor de nuestra interioridad, a nuestras máximas posibilidades, nuestras cualidades más bellas, nuestros talentos. Nos asusta llegar a ser aquello que vislumbramos en nuestros mejores momentos. La resultante es que la persona se autolimita, se restringe, como si huyera del destino que más idóneamente estaría en condiciones de cumplir. Ve a sus dones como una amenaza y en vez de desplegarlos, los reprime. Con ello, reprime su más genuina identidad, su esencia, generándose a sí misma una tristeza muy característica que tiene, en verdad, cierto sabor a autotraición. Es como experimentar nostalgia de sí mismo, pues ese sí mismo está amordazado y sin permiso para ejercer lo que vino a hacer a este mundo. El complejo de Jonás limita a muchas personas, y ni siquiera sus terapeutas saben qué es lo que en realidad les sucede, adjudicándoles interpretaciones y diagnósticos erróneos. Por ello, se requiere una mirada que sume a la psicología el sentido de lo trascendente, pues su superación implica aprender a ejercer el gozo de, modestamente, tocar nuestra partitura en la gran orquesta de la vida. El complejo de Jonás, el miedo a nuestra propia grandeza, por Abraham Maslow. La mayoría de los psicólogos humanistas existenciales creen hoy día que un aspecto universal de la naturaleza humana es el impulso de crecer, de potenciarse y realizarse, y de ser todo lo que uno es capaz de llegar a ser. Si consideramos exacto este punto de vista, es entonces obviamente necesario explicar por qué la mayoría de las personas no se desarrollan hasta su máximo potencial interno. A medida que nos afirmamos en nuestro conocimiento psicoanalítico y trascendemos a Freud, inevitablemente llegamos al descubrimiento de lo que he llamado el inconsciente sano. Para formularlo simplemente, no solo reprimimos nuestros impulsos peligrosos, desagradables o amenazadores, sino que a menudo reprimimos nuestros mejores y más nobles impulsos. Desafortunadamente, es omnipresente en nuestra sociedad. Con frecuencia, la persona más inteligente es ambivalente sobre su inteligencia. A veces, puede incluso denegarla totalmente en un esfuerzo para parecer una persona común o perteneciente a la media, por huir de su destino. Las defensas contra la paranoia, o quizás, dicho con más precisión, contra el orgullo o la soberbia pecaminosa, se hallan presentes en nuestros conflictos internos. Por una parte, la persona tiene una tendencia normal a la autoexpresión abierta y alegre, a la realización de sus mejores tendencias. Sin embargo, se encuentra frecuentemente en situaciones en las que debe camuflar estas mismas capacidades. Una afirmación de la propia superioridad, aunque esté incluso justificada, sea realista y esté demostrada, se vive a menudo por parte de los demás como una afirmación del dominio del que habla y la demanda concomitante de subordinación por parte del que escucha. No es pues sorprendente que quien escuche rechace dicha afirmación y se vuelva agresivo. En consecuencia, el individuo superior se quita méritos a sí mismo para evitar el contraataque de los demás. Sin embargo, el problema también se nos presenta a todos. Todos nosotros debemos sentirnos suficientemente fuertes o tener suficiente amor por nosotros mismos para ser creativos, para lograr nuestras metas, para realizar nuestros potenciales. En consecuencia, cualquiera se deja arrastrar a un conflicto entre su tendencia intrapsíquica normal
a desarrollarse en toda su plenitud y la toma de conciencia socialmente adquirida de que los demás estén dispuestos a considerar su verdadera estatura como una amenaza a su propia autoestima. Podría decirse que la persona a la que llamamos neurótica se impresiona tanto con la posibilidad del castigo, está tan asustada de la hostilidad que pueda suscitar, que, en efecto, abandona capacidades más elevadas, su derecho a desarrollarse hasta pleno potencial. Para evitar el castigo, se hace humilde, salamero, congraciador o incluso masoquista. En resumen, debido al miedo al castigo por ser superior, se hace inferior y echa por la borda parte de sus capacidades, es decir, voluntariamente disminuye sus posibilidades de humanidad. En aras de la seguridad y de la sensación de seguridad, se mutila y se atrofia a sí mismo. Sin embargo, es imposible negar completamente nuestra naturaleza más profunda. Si no se muestra en una forma directa, espontánea, desinhibida y suelta, debe inevitablemente expresarse de una forma oculta, encubierta, ambigua e incluso furtiva. Y cuando menos, las propias capacidades perdidas se expresarán en sueños perturbadores, en asociaciones libres inquietantes, extraños deslices verbales o emociones inexplicables. Para esa persona, la vida se convierte en una continua lucha, en un conflicto. Si la persona neurótica ha renunciado con determinación a desarrollar sus potenciales y su autorrealización, típicamente parece buena, humilde, modesta, obediente, reservada, tímida e incluso retraída. Este modelo nos ayudará a entender a la persona neurótica de otro modo, principalmente como alguien que se despliega simultáneamente en búsqueda de su derecho de nacimiento a la plena humanidad, queriendo desarrollarse hacia la autorrealización y la plenitud del ser, pero que, limitada por el miedo, disfrazará u ocultará sus impulsos normales y los contaminará con una mezcla de culpabilidad con la que alivia su miedo y apacigua a los demás. Podría decirse en este caso que se evade el propio crecimiento, es decir, se está eludiendo la tarea en la que encaja su peculiar constitución idiosincrática, la tarea para la que ha nacido, está evadiendo su destino. Por ello, el historiador Frank Manuel ha llamado a este fenómeno el complejo de Jonás. Recordemos que en el relato bíblico de Jonás, este fue llamado por Dios para ejercer el don de la profecía, pero tuvo miedo de su tarea. Intentó huir de ella, pero huyera donde huyera, no podía esconderse en ningún lugar. Al fin entendió que tenía que aceptar su destino, tenía que hacer lo que estaba llamado a hacer. En ese sentido, cada uno de nosotros somos llamados a una tarea particular en la que encaja nuestra naturaleza. Huir de ella, temerla, adoptar una actitud a medias o ambivalentes, son, todas ellas, reacciones neuróticas en el sentido clásico de la palabra. Sin embargo, desde otra perspectiva, es posible ver estos mecanismos como ejemplos de nuestro impulso hacia la salud, la autorrealización y la plena humanidad. La diferencia entre la persona disminuida que anhela con melancolía la plena humanidad, pero que nunca se atreve a realizarla, frente a la persona liberada que se desarrolla encaminándose hacia su destino, es simplemente la diferencia entre el miedo y el valor. Puede decirse que la neurosis es el proceso de autorrealizarse bajo el imperio del miedo y la ansiedad. Por tanto, puede considerarse que se trata del mismo proceso universal y sano, pero obstaculizado, bloqueado y encadenado. Estas personas neuróticas pueden sin duda considerarse como personas que se mueven hacia la autorrealización, a pesar de que cojean en lugar de correr y zigzaguean en lugar de avanzar directamente.
Descripción: mirando montañas. Este tema surgió con una paciente acerca de su miedo a brillar. Desde un punto de vista espiritual, encuentro que lo que Maslow denomina una defensa contra el orgullo o la soberbia pecaminosa se conecta con episodios de habernos subido al ego en esta vida o en otras y creernos superiores, mejores, distintos al resto y habernos beneficiado de ello. Tememos volver a repetirlo. Otra forma de rebajarnos es pensar que somos muy poca cosa, que no nos merecemos un destino de grandeza, que nos falta mucho. Paradójicamente, los dos extremos se tocan y nos inhiben de conectarnos con los aprendizajes del ser y de nuestras posibilidades actuales. También he notado un miedo indefinido, irracional y ancestral a ser encerrado, quemado, tildado de loco, etc., que tiene su origen en anteriores encarnaciones, en las que ser diferente o espiritual fue castigado. Debemos comprender que estamos en otros tiempos, en los que nuestras características son estimuladas y buscadas, en que la nueva energía nos sostiene y guía. Fuente: http://senderosalalma.wordpress.com 2014-01-17. El complejo de Jonas, el miedo a Nu, extra propia, grandeza por Abraham Maslow. El complejo de Jonás, el miedo a la grandeza, al propio destino. Complejo de Jonas, Maslow, Abraham, 1971. La personalidad creadora. Trillas, México, 2008, nona edición. pp 58-65. Quisiera dirigir mi atención hacia una de las muchas razones de lo que Anguial denominó la evasión del crecimiento. Todos tenemos un impulso hacia el propio perfeccionamiento, un impulso hacia una mayor actualización de nuestras potencialidades, hacia la autorrealización, la plena humanidad, plenitud humana o como se le quiera llamar. Concedido esto, ¿qué nos lo impide? ¿Qué nos bloquea? Una de estas defensas contra el crecimiento, a la que desearía referirme en especial porque no se ha reparado mucho en ella, es la que voy a denominar el complejo de Jonás. En mis apuntes califiqué en un principio a esta defensa de miedo a la propia grandeza o evasión del propio destino o huida de nuestros mejores talentos. Quería subrayar tan lisa y llanamente como me fuera posible el punto de vista no freudiano, según el cual tememos tanto a lo mejor como a lo peor de nosotros mismos, aunque de modo diferente. La mayoría de nosotros podríamos ser mejores de lo que en realidad somos. Todos tenemos potencialidades sin usar o sin desarrollar plenamente. En realidad, muchos de nosotros esquivamos las vocaciones, llamada, destino, tarea o misión en la vida, sugeridas por nuestra constitución. Tendemos a rehuir las responsabilidades dictadas o más bien insinuadas por la naturaleza, el destino, incluso a veces por accidente, tal como Jonás intentó, en vano, escapar de su destino. Tememos a nuestras máximas posibilidades, así como a las más bajas. Por lo general, nos asusta llegar a ser aquello que vislumbramos en nuestros mejores momentos, en las condiciones más perfectas y de mayor coraje. Gozamos e incluso nos estremecemos ante las divinas posibilidades que descubrimos en nosotros en tales momentos cumbre, pero al mismo tiempo temblamos de debilidad, pavor y miedo ante esas mismas posibilidades. No solamente somos ambivalentes con respecto a nuestras máximas posibilidades, sino que también estamos en perpetuo y creo que universal, tal vez incluso necesario, conflicto y ambivalencia respecto de esas mismas posibilidades supremas en los otros y en la naturaleza humana en general. Es cierto que amamos y admiramos a las personas
buenas, santas, honestas, virtuosas y puras. Pero quien haya profundizado en la naturaleza humana, ¿puede acaso ignorar los sentimientos confusos y a menudo hostiles hacia los santos, los hombres y mujeres de gran belleza, los grandes creadores o los genios intelectuales? No es necesario ser psicoterapeuta para captar este fenómeno que podemos llamar contravaloración. Hallaremos 1000 ejemplos en cualquier texto histórico, e incluso diría que una investigación histórica del tema no arrojaría ni una sola excepción a lo largo de toda la historia de la humanidad. Evidentemente, amamos y admiramos a todos los que han encamado la verdad, el bien, la belleza, la justicia, la perfección y el éxito supremo, y con todo nos hacen sentir incómodos, ansiosos, confusos, quizás un poco celosos o envidiosos, un poco inferiores y torpes. Generalmente nos hacen perder nuestro aplomo, nuestro autocontrol y autoestima. Nietzsche es, en este sentido, todavía nuestro mejor maestro. He aquí la primera pista. Mi impresión hasta ahora es que la simple presencia de las grandes personas, el hecho de que sean lo que son, nos hace tomar conciencia de nuestra menor valía, independientemente de que se lo propongan o no. Si este efecto es inconsciente y no sabemos por qué nos sentimos estúpidos, feos o inferiores, siempre que aparece una persona así, lo más probable es que respondamos con una proyección, es decir, que reaccionemos como si ella estuviera tratando de hacernos sentir inferiores, como si fuéramos su blanco. La hostilidad es, en este caso, una consecuencia comprensible, pero a mi entender, la percepción consciente tiende a frenar esta hostilidad. Si estamos dispuestos a ser autoconscientes y a autoanalizar nuestras contravaloraciones, es decir, nuestro miedo y odio inconscientes hacia la gente veraz, buena, hermosa, etc., lo más probable es que seamos menos rencorosos con ellos. Y aún aventuraría la conjetura de que si podemos aprender a amar más cabalmente los valores supremos en los otros, tal vez consigamos amar estas cualidades en nosotros mismos sin temerlas tanto. El pavor ante lo supremo, de lo cual Rudolf Otto nos ha ofrecido la descripción clásica, también concuerda con esta dinámica. Si unimos esto a las incisivas observaciones de Mircea Eliade sobre la sacralización y desacralización, tendremos más conciencia de la universalidad del miedo a la confrontación directa con un Dios o con lo divino. En algunas religiones la muerte es la consecuencia inevitable. En la mayoría de las sociedades que no conocen la Escritura, hay objetos y lugares que son tabú por ser demasiado sagrados y en consecuencia demasiado peligrosos. En el último capítulo de mi Psychology of Science, doy ejemplos, tomados en su mayor parte de la ciencia y la medicina, de desacralización y resacralización, y trato de explicar la psicodinámica de estos procesos que se reduce generalmente al pavor ante lo supremo y lo mejor. Quiero subrayar que ese pavor es intrínseco, justificado, justo, adecuado, más que una enfermedad o fracaso que haya que curar. Pero una vez más, mi impresión al respecto es que ese pavor y ese miedo no son necesaria y únicamente negativos, algo que nos empuje a huir o a acobardamos, sino que también son sentimientos deseables y agradables, capaces incluso de transportarnos hasta el máximo grado de éxtasis y embelesamiento. Entiendo que la percepción consciente y profunda y la elaboración, en el sentido freudiano, también contribuyen a dar la respuesta. Este es el mejor camino que conozco para la aceptación de nuestros poderes supremos y de cualquier componente de grandeza, bondad, sabiduría o talento que hayamos ocultado o evadido. Una aclaración incidental útil para mí
proviene del intento de comprender por qué las experiencias cumbre son normalmente breves y transitorias. La respuesta es cada vez más clara. Sencillamente, no tenemos fuerzas suficientes para soportar más. Es algo demasiado agotador y estremecedor. Los que viven momentos de éxtasis exclaman a menudo: es demasiado, no puedo soportarlo, o podría morir. Al recoger estas descripciones, pienso a veces: sí, podrían morir. Es imposible soportar por mucho tiempo una felicidad delirante. Nuestro organismo es demasiado débil para una gran dosis de grandeza, como tampoco soportaría orgasmos de 1 hora de duración. Por ejemplo, el término experiencia cumbre es más adecuado de lo que creí al principio. La emoción aguda ha de ser culminante y momentánea, y debe dar paso a un estado de serenidad no extática, de felicidad más reposada, y a los placeres intrínsecos del conocimiento lúcido y contemplativo de los bienes supremos. La emoción culminante no puede perdurar, pero el conocimiento del ser sí puede. ¿No nos ayuda esto a entender nuestro complejo de Jonás? Responde, en parte, al miedo justificado a ser desgarrados, descontrolados, destrozados y desintegrados, e incluso a que la experiencia nos mate. Después de todo, las grandes emociones pueden de hecho abrumarnos. Creo que el miedo a entregarnos a una experiencia tal, miedo que nos recuerda todos los miedos paralelos que encontramos en la frigidez sexual, se comprende mejor si nos familiarizamos con la bibliografía de la psicodinámica y la psicología profunda, así como con la psicofisiología y la psicosomática clínica de las emociones. Todavía he tropezado con otro proceso psicológico en mis exploraciones sobre el fracaso en la realización del yo. Esta evasión del crecimiento puede generarse a causa del miedo a la paranoia, algo que ya se ha dicho en un lenguaje más universal. Las leyendas prometeicas y fáusticas están presentes en prácticamente todas las culturas. Los griegos, por ejemplo, lo denominaron miedo a ibris, orgullo desmesurado, soberbia desmedida. También se lo ha calificado de orgullo pecaminoso, lo que es, por cierto, un problema humano permanente. Quien se dice: sí, seré un gran filósofo, reescribiré a Platón y lo haré mejor, debe, tarde o temprano, quedar anonadado ante su propia ambición y arrogancia. Especialmente en sus momentos de debilidad se dirá: ¿quién? ¿Yo? Y pensará que todo eso no es más que una loca fantasía, o temerá incluso que sea un delirio. Al comparar el conocimiento que tiene de su yo íntimo, con todas sus debilidades, vacilaciones y defectos, con la imagen brillante, resplandeciente, perfecta y sin tacha que tiene de Platón, se sentirá presuntuoso y rimbombante. De lo que no se percata es de que cuando Platón hacía examen de conciencia, debió de sentirse consigo mismo de igual manera, pero continuó su camino a pesar de todo, superando sus dudas sobre sí mismo. Para algunos, esta evasión del crecimiento personal, estableciendo bajos niveles de aspiración, el miedo a hacer aquello que podemos hacer, la automutilación voluntaria, la pseudoestupidez y la falsa modestia son, en realidad, defensas contra los delirios de grandeza, la arrogancia, el orgullo pecaminoso, la ibris. Los hay que son incapaces de conseguir una integración elegante de humildad y orgullo, imprescindible para el trabajo creativo. Para inventar o crear es necesario poseer la arrogancia de la creatividad que muchos investigadores han señalado, pero si únicamente se tiene arrogancia sin humildad, entonces se es un paranoico. Debemos ser conscientes no solo de las posibilidades divinas en nosotros, sino también de las limitaciones humanas existenciales.
Hemos de ser capaces de reírnos a la vez de nosotros mismos y de toda pretensión humana. Si encontramos divertido al gusano que intenta ser un dios, tal vez no sea posible continuar en nuestro empeño y ser arrogantes sin temor a la paranoia o a que la desgracia se cierna sobre nosotros. Es una buena técnica. Si se me permite, citaré otra técnica semejante que he visto practicar mejor que a nadie a Aldous Huxley, quien ciertamente era un gran hombre en el sentido que he estado precisando, un hombre que sabía aceptar sus talentos y usarlos al máximo, cosa que logró gracias a su perpetuo asombro ante lo interesante y fascinante que era todo, así como a su capacidad de maravillarse como un niño ante el carácter mágico de las cosas, exclamando con frecuencia: «Extraordinario, extraordinario». Sabía contemplar el mundo con los ojos bien abiertos, con una desenfadada inocencia, con reverencia y fascinación, todo lo cual viene a ser una especie de confesión de pequeñez, una forma de humildad. Pero luego se entregaba con calma y sin miedo a las grandes tareas que se había impuesto. Por último, remito al lector a un ensayo mío, importante en sí mismo, aunque también como el primero en una posible serie. Su título, La necesidad de conocer y el miedo al conocimiento, ilustra bien lo que quiero decir acerca de cada uno de los valores intrínsecos o últimos que he denominado valores del ser. Lo que intento decir es que estos valores últimos, que también considero como las necesidades supremas o metanecesidades, caen, como todas las necesidades básicas, dentro del esquema freudiano fundamental de impulso y defensa frente a este. Por consiguiente, es ciertamente demostrable que necesitamos la verdad, que la amamos y buscamos. Sin embargo, es igualmente fácil demostrar que al mismo tiempo nos asusta conocer la verdad. Ciertas verdades, por ejemplo, automáticamente acarrean responsabilidades que pueden producir angustia. Un modo de eludir la responsabilidad y la angustia consiste sencillamente en evadir la conciencia de la verdad. Preveo que descubriremos una dialéctica semejante para cada uno de los intrínsecos valores del ser, y he pensado vagamente escribir una serie de ensayos sobre, por ejemplo, el amor a la belleza y nuestro desasosiego ante ella, nuestra búsqueda de la excelencia y nuestra tendencia a destruirla, etc. Es evidente que estos contravalores son más intensos en los neuróticos, pero me parece que todos debemos hacer las paces con estos impulsos negativos interiores a nosotros mismos. Mi impresión hasta ahora es que el mejor modo de lograrlo es transmutando la envidia, los celos, el presentimiento y la bajeza en admiración humilde, gratitud, aprecio, adoración e incluso reverencia mediante la percepción consciente y la elaboración. Este es el camino hacia los sentimientos de pequeñez, debilidad e indignidad, y hacia la aceptación de esos sentimientos en lugar de la necesidad de proteger, mediante el ataque, una autoestima falsamente elevada. Me parece obvio, una vez más, que la comprensión de este problema existencial básico debe ayudarnos a incorporar los valores del ser, no solo en otros, sino también en nosotros mismos, contribuyendo así a solucionar el complejo de Jonás. Para los que no conozcan quién fue Jonás, profeta bíblico que recibió una misión por parte de Dios, pero decidió huir de dicha encomienda. Encontrándose en un barco y habiéndose desatado una tempestad, la tripulación decidió lanzar a Jonás al mar al enterarse que la tempestad era debido a que Jonás no asumía su destino. Jonás fue tragado por una ballena, en cuyo vientre estuvo por 3
3 días reflexionando hasta que tomó la decisión de sí atender al llamado, vocación del destino. Ver libro de Jonás en la Biblia. La misión de Jonás. Jonás fue un profeta. En cumplimiento de la palabra de Yahvé, hablada por medio de Jonás, el rey Jeroboam II de Israel tuvo éxito en restablecer el límite de Israel desde el punto de entrada de Hamat hasta el mismo mar del Arabá, el Mar Muerto. De modo que al parecer Jonás fue profeta en el reino de 10 tribus durante el reinado de Jeroboam II. Es la misma persona a quien Yahvé comisionó para proclamar juicio contra Nínive, por lo que es considerado el autor del libro homónimo. A pesar de todo, hice el mandato de Jehová. Su desobediencia. En lugar de cumplir con su asignación de predicar a los ninivitas, Jonás decidió huir de ella. En el puerto de Jope, consiguió un pasaje en una nave que se dirigía a Tarsis, que por lo general se relaciona con España o la península ibérica, a más de 3.500 kilómetros al oeste de Nínive. Después de embarcar, Jonás se durmió profundamente en las partes más recónditas del barco. Mientras tanto, los marineros se enfrentaron a un viento tempestuoso enviado por Dios que amenazaba con destrozar la nave. Clamaron a sus dioses por ayuda y arrojaron objetos por la borda para aligerar la nave. El capitán de la nave despertó a Jonás, instándole a que también invocase a su Dios. Finalmente los marineros echaron suertes para determinar por culpa de quién se había originado la tormenta. Yahvé hizo que la suerte cayera sobre Jonás. Cuando se le preguntó, confesó que había sido infiel a su comisión y como no deseaba que otros perecieran por su culpa, pidió que le arrojasen al mar. Una vez que fracasaron todos los esfuerzos por volver a tierra, los marineros le hicieron a Jonás según su palabra, y el mar detuvo su furia. Cuando se hundió en el agua, se le envolvieron algas marinas alrededor de la cabeza. Por fin, cesó su sensación de ahogo, y se halló dentro de un gran pez o ballena, depende de la traducción. Jonás oró a Yahvé, glorificándole como Salvador y prometiéndole pagar lo que había prometido en voto. Al tercer día, el pez o ballena vomitó al profeta en tierra seca.